Buenas noches, que Dios les bendiga. Bienvenidos. Estamos en el trimestre que compete desde el 30 de septiembre hasta mediados del mes de diciembre. Y en esta noche estamos en la clase de las epístolas pastorales. Vamos a comenzar con una oración y entonces vamos a proceder a la introducción y el desarrollo de lo que va a ser el prontuario para todas las clases de este trimestre. Así que sabemos que hay un número de estudiantes que no han entrado hoy, es porque son nuevos, parece que todavía están teniendo un poco de problema en entender cómo entrar, pero ya eso para la próxima clase debe estar resuelto. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de la gloria, te alabamos, Dios. Nuevamente venimos ante tu presencia en este día, ahora con un grupo de estudiantes, para que seas tú bendiciendo la clase de epístolas pastorales y a cada uno de ellos, que sea de provecho esta clase, edificación, y que les ayude, Señor, en sus diferentes ministerios a seguir creciendo. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas que haces por nosotros, por tu amor y tu misericordia, y todo esto lo oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar mirando de las epístolas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Obviamente no en ese orden, porque sabemos que el orden es primera de Timoteo, Tito y luego segunda de Timoteo. Hoy es jueves 3 de octubre, así que por ahí el profesor quiso adelantarse al futuro. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Bueno, vamos a estar haciendo una introducción básicamente de lo que va a estar siendo estudiado durante este trimestre, y luego, como ya mencioné, vamos a estar mirando un poco el prontuario para familiarizarnos con lo que viene. Y a diferencia de algunas otras clases, esta clase va a requerir, por la cantidad de material que hay, que no solo usted va a recibir en clase de parte mía, sino que usted también se va a llevar todas las semanas una asignación de lectura. Y esa asignación de lectura es importante porque cada clase que vamos a estar impartiendo, comenzando desde el próximo jueves, todas esas clases, el material se va a considerar para los exámenes. Cuando entremos en el prontuario y la discusión del mismo, usted entenderá de lo que estoy hablando. Si usted quiere hacer una pregunta, ahí en su pantalla usted puede ver que tiene una manita. Ahí usted coge y le da esa manita, y inmediatamente acá me va a salir su nombre, y entonces yo le doy a usted la palabra para que haga la pregunta. Y en caso ya cuando estemos en las clases, empezando la semana que viene, que entraremos definitivamente en materia, si usted también tiene una pregunta o un comentario dentro de la clase, también para eso es la manita esa que está ahí, para que usted pueda comentar. Ahora mismo, los que están conectados, si hay alguno que me está oyendo que no me oye bien, aproveche y déjeme saber ahora que estamos comenzando. Si todos me oyen bien y me ven bien, los que tengan la capacidad de encender su cámara, prefiero tener a los estudiantes para yo verlos cuando estoy hablando con la cámara encendida, se los voy a agradecer, ¿ok? Muy bien, entonces hablando de la introducción, vamos a mirar que
desde el siglo XVIII, primero y segundo de Timoteo, junto con Tito, se conocen como las epístolas pastorales. O sea que antes del siglo XVIII, ese término de las epístolas pastorales no existía. Por ende, estamos viendo que desde el siglo XVIII, cuando se empieza a enseñar y se le empieza a comunicar de forma más sistemática la teología a los estudiantes en diferentes lugares, es que empieza a conocerse como las epístolas pastorales. Y resulta lógico considerar estas cartas en conjunto por sus notables similitudes en estilo, vocabulario y texto histórico. Obviamente nosotros sabemos que el que escribe las epístolas pastorales o cartas pastorales es el apóstol Pablo. Así que sabemos que él es el que escribe primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Aunque algunos quisieran incluir la carta de Filemón a las epístolas pastorales, la realidad es que no entra como epístola pastoral, porque encontramos ahí que, aunque tiene un sentido pastoral, en el sentido de que el apóstol Pablo está siendo un pastor para el caso de Onésimo, vemos que no hay realmente unas enseñanzas que van dirigidas a un pastor. Cuando en 1 y 2 Timoteo sabemos que Timoteo era un joven pastor, discípulo de Pablo, y Tito también era un joven pastor, discípulo de Pablo. Así que vamos a ver que es claro que hay una similitud en el estilo, porque es la misma persona la que escribe estas cartas. Siempre tenemos que tener en cuenta también, muy importante, que no necesariamente las cartas, o cuando miramos en el Nuevo Testamento, todo lo que está en el Nuevo Testamento, no necesariamente cada letra que está encontrándose en lo que son los pergaminos, los rollos, los códices que se han encontrado, no necesariamente fueron escritos por el puño y letra de el que se está identificando como el autor, porque a veces usaban un amanuense para que escribiese por ellos y ellos estaban dictando. Así que esto es importante entenderlo, porque a veces la gente piensa que todo fue por puño y letra del que está identificándose como el autor. En este caso, de las epístolas pastorales, sabemos que es Pablo, pero es muy probable que Pablo en ciertos momentos usó amanuense. ¿Por qué? Porque sabemos, y lo vemos, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, creo que es en Gálatas, creo que es que él lo dice, que él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Y es que Pablo se está refiriendo a que él no tiene la visión, no es buena. Entonces se ve forzado a escribir con letras grandes para él mismo poder ver lo que estaba escribiendo. Entonces esa es una de las razones que muchas personas consideran que probablemente el aguijón en la carne que tenía Pablo era de que él nunca recuperó por completo la visión como la tenía antes del encuentro que tuvo en el camino, cuando fue a buscar o a llevar cartas de arresto para los cristianos y se encontró con el Señor Jesucristo. ¿Ok? Muy bien, entonces se distinguen del resto de las cartas paulinas en que son las únicas escritas a colaboradores de Pablo en el Evangelio. Vemos que todas las demás cartas son escritas a iglesias. Obviamente sabemos que
acabo de mencionar la de Filemón, que esa sí es dirigida a una persona, pero aquí estamos hablando de colaboradores. Entonces sabemos que Tito y Timoteo ambos fueron colaboradores de Pablo llevando el evangelio. También estas cartas pastorales tratan cuestiones relativas a la estructura eclesiástica. Y esto es bien importante porque cuando nosotros buscamos dónde vamos a aprender lo que debemos estar haciendo como iglesia, el lugar donde vamos a encontrar nosotros la información de cómo debe funcionar la iglesia es en las cartas que escribe Pablo a las iglesias, y en el caso de lo que debe suceder dentro del ámbito pastoral son en estas cartas que nosotros vamos a estar estudiando, las cartas pastorales o epístolas pastorales. Lo interesante de esto es que las cartas paulinas y las cartas o epístolas pastorales son diferentes. Aunque son escritas por la misma persona, son diferentes porque en una se le está hablando a toda una iglesia, a toda una congregación, incluyendo al pastor. Aquí directamente se le están dando instrucciones pastorales a dos hombres, que eran pastores, que ayudaron a Pablo, Timoteo tanto como Tito, a evangelizar, y ambos fueron pastores, y Pablo los está ayudando. Acuérdense que Pablo era apóstol, pero dentro de su apostolado Pablo ejercía también la capacidad de un anciano o un pastor para con esos pastores. Así que él les está enseñando lo que tienen que hacer. Se tratan cuestiones relativas a la estructura eclesiástica y, a diferencia de las demás, van dirigidas a hombres que desempeñan un papel pastoral y no las iglesias, como acabo de mencionar. No obstante, debemos reconocer que sus propios distintivos les confieren un carácter independiente. Así que cuando vemos las instrucciones que están ahí, y vamos a estar estudiando a través de este trimestre y el próximo trimestre también, porque el próximo trimestre vamos a estar entonces en las epístolas pastorales 2, aunque vamos a estar usando el mismo libro. Tenemos un libro que tiene suficiente material para cubrir los 2 trimestres. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a poder identificar lo que es enseñanza de liderazgo de parte de Pablo hacia Timoteo y Tito, y por ende nosotros nos vamos a beneficiar de eso también. También tenemos que entender que el propósito primordial no fue describir la estructura de la iglesia o el ministerio pastoral en contra de la opinión popular, sino enseñar cómo vivir el cristianismo en respuesta al evangelio. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué? Porque aunque sí se le está enseñando a ellos cómo debe un pastor conducirse, ciertamente más importante es que esos pastores sepan conducirse como debe vivir un cristiano, porque ellos van a estar encargados de otros en la congregación a los cuales ellos le van a tener que enseñar y modelar esa vida de cristiano como respuesta al cambio que ha hecho Dios en sus vidas por medio del evangelio. ¿Ok? Entonces, el autor, según obviamente se declara al principio de cada carta, Pablo las escribió. Si nosotros cogemos y buscamos nuestras Biblias, a mí me gusta usar la Biblia de papel, pero si usted quiere usar, ¿verdad?, la Biblia digital, no hay ningún problema. Por ejemplo, cuando vamos aquí a 1 Timoteo,
encontramos inmediatamente en el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. O sea que ya Pablo, a la soltar, inmediatamente empezando, empieza a identificarse. Y esto lo vemos que es costumbre de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto con Pablo? Bueno, la razón principal por la cual Pablo hace esto es que usted tiene que entender que Pablo, antes de ser llamado por nuestro Señor Jesucristo a ser apóstol, él era el que perseguía a los cristianos. Entonces, cuando encontramos que muchos de esos cristianos dudaban de Pablo, era porque sabían lo que él había hecho, que él había llevado a arrestar cristianos y muchos de esos cristianos habían sido asesinados. Entonces, había temor todavía por muchos que dudaban de que si Pablo ciertamente era un verdadero apóstol. Entonces Pablo siempre se presentaba de esa manera porque a la misma vez de hacer claro quién era el que estaba escribiendo, estaba en una forma defendiendo su apostolado, haciendo claro que él no era apóstol por su propia cuenta, sino que él era apóstol porque el Señor Jesucristo y el Dios Todopoderoso Padre lo escogieron para eso. ¿Ok? Entonces, encontramos aquí que Pablo escribe estas cartas y es un resumen el pensar que muchos eruditos, y lo voy a resumir porque si me pongo a hablar de esto estaríamos muy largos y esa no es la idea de esta noche, que hay oposición de algunos eruditos en referencia a que Pablo escribió estas cartas, ¿ok? Usted tiene que entender algo. Cuando nosotros estamos estudiando en seminarios, nosotros vamos a enfrentarnos a dos cosas. No pretenda usted que nosotros vamos a siempre estar hablando sin presentar el lado negativo de las cosas. ¿Por qué? Porque la realidad es que el lado negativo de las cosas el cristiano lo tiene que saber también para poder defender lo que cree. Hay eruditos que cuestionan que Pablo fuese quien escribiera las cartas. Pero hay más evidencia a favor de que Pablo fue quien las escribió que en contra de que Pablo fue quien las escribió. Entonces existe una solidez en la evidencia, existe una solidez extra bíblica también en lo que es escritos acerca de Saulo y Pablo y las cosas que él hizo, que nos llevan a entender mucho mejor y darnos cuenta de que sí, que fue el apóstol Pablo quien escribe estas epístolas pastorales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya saben que si tienen preguntas, ahí está la manita, le dan a la manita y yo con mucho gusto le atiendo. Estoy viendo que ya hay otros hermanos que están encontrando su camino a la clase. Qué bueno. Gloria a Dios. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar rapidito el contexto histórico. Probablemente Pablo haya escrito estas cartas después del periodo abarcado en el libro de los Hechos, que concluye con el apóstol en prisión. Según la tradición, Pablo fue liberado de este encarcelamiento y prosiguió con su obra alrededor del Mediterráneo, con lo cual probablemente haya llegado hasta España. Romanos 15, 22 al 29 es la referencia. Y durante ese tiempo visitó Creta y otros lugares. Entonces nosotros tenemos que entender que el ministerio de Pablo
fue uno que, si nos vamos al libro de los Hechos, vamos a encontrar cuando él empieza su ministerio. Y cuando empieza su ministerio en el libro de los Hechos, él es enviado, primero es escogido por el Espíritu Santo, pero él es enviado por la iglesia, porque así es que funciona y así es que debe ser. Lamentablemente hoy en día, personas que no estudian precisamente estas cosas, como son las epístolas pastorales y obviamente todas las cartas circulares de Pablo, que terminan enseñando grandemente de cómo debe funcionar la iglesia, no siguen lo que la Biblia enseña de cómo debe funcionar el enviar una persona a hacer obra misionera. Y lo que vemos hoy en día es que la gente se cree que con alquilar un local, ponerle sillas y abrirlo, ya son misioneros. Pero la realidad es que eso no funciona de esa manera. Entonces, cuando Pablo empieza, él empieza su labor misionera y lo encontramos en el libro de los Hechos. Lo voy a buscar rapidito por aquí en la Biblia. Y quiero que le voy a dar lectura porque es importante que entendamos cómo es que funciona todo esto y por qué Pablo después está enseñando a Timoteo y a Tito precisamente cómo deben ellos de ocuparse de la labor misionera. Muy bien. Ok. Todos sabemos que en el capítulo 9 del libro de los Hechos encontramos la conversión de Pablo, ¿sí? Y ahí está el recuento completo de cómo él pues va de camino a Damasco y se encuentra al Señor Jesucristo, y ahí es que empieza su caminar como cristiano y deja de seguir persiguiendo a los cristianos y se hace cristiano él mismo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver por aquí. Estoy buscando el pasaje. Ajá. Ok, entonces fíjense bien ahora en el libro de los Hechos, capítulo 11. Entonces dice: la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre a toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Por qué por mano de Bernabé y Saulo? Porque cuando miramos a Bernabé y Saulo habían sido enviados por la iglesia como misioneros. Ellos habían sido enviados por la iglesia, llamados por el Espíritu y enviados por la iglesia. Hubo imposición de manos sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos fueron ordenados en ese momento a ese ministerio.
Entonces, cuando tú vas a mirar lo que es el orden de las cosas, tú no puedes alejarte de lo que la Biblia está diciendo de cómo debe funcionar y hacer tú algo como tú crees que debe funcionar. Asimismo encontramos en las cartas o las epístolas pastorales que hay unas instrucciones firmes, claras, concisas de cómo el obispo, el pastor, el presbítero, el episcopo, ¿sí? Todo eso quiere decir lo mismo, el anciano. Todas estas palabras son en griego que significan supervisor, alguien que está encargado de un grupo, alguien que está encargado de una asamblea. ¿Cuál es la asamblea? La iglesia. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender que en estas epístolas pastorales vamos a aprender es el orden de cómo se debe ser pastor, cómo se debe ser obispo, cuáles son las cosas que se deben llevar a cabo de acuerdo a lo que enseña la Biblia, no de acuerdo a lo que los hombres han querido hacer. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que en vez de seguir las instrucciones bíblicas de cómo ser obispo o ser pastor, están copiándose de cómo trabaja un ejecutivo en una empresa, y entonces tú tienes pastores que parecen más ejecutivos de compañía que pastores. Y eso está totalmente errado, porque nosotros estamos llamados a seguir lo que enseña la Biblia, el formato de la Biblia. Muchos quizás van a decir, pero pastor, usted está hablando del primer siglo, estamos en el siglo XXI, hay cosas que no van a ser iguales, claro que hay cosas que no van a ser iguales, pero todo lo que son las enseñanzas de Pablo para lo que es el pastorado y todos los preceptos bíblicos que están establecidos no cambian. Si ciertamente quizá podemos ver que la iglesia se congregaba en casas, en hogares, en cuevas, en catacumbas, debajo de árboles, y hoy en día nosotros tenemos edificios que construimos ya sea de madera o de cemento, ciertamente algo está sucediendo, y es que la iglesia es un grupo de creyentes locales que se congregan juntos y tienen un pastor o más de un pastor que les está pastoreando y les está dejando saber cómo debe de funcionar. Y eso está en la Biblia. Entonces eso yo no lo puedo aprender en un seminario de empresarios. Eso yo no lo voy a aprender porque cogí clases de gerencia. No, porque la enseñanza que se está dando desde el punto de vista bíblico viene respaldada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Las clases que tú puedas coger de gerencia y administración no tienen al Espíritu Santo respaldándola. Sin embargo, lo que sale de la Sagrada Escritura, sí. Así que aquí encontramos que vamos a ver en estas clases de las epístolas pastorales que todos nos vamos a beneficiar porque estamos recibiendo una instrucción que proviene precisamente de la inspiración del Espíritu Santo dada al apóstol, y el apóstol a Timoteo y a Tito, y nosotros hoy en día, en este tiempo, vamos a beneficiarnos de esas enseñanzas también. ¿Ok? Encontramos también que Timoteo se había quedado en Éfeso. Todos sabemos que Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso para ocuparse de algunos problemas causados por falsas enseñanzas. 1 Timoteo 1, 3, 4, y nosotros sabemos bien que ese es uno de los problemas que tuvo que el apóstol Pablo lidiar continuamente con las falsas enseñanzas. Pero qué cosa, ¿verdad? Que en el siglo XXI ese sigue siendo uno de los problemas principales que tenemos nosotros en la iglesia, que es mantener nuestras iglesias libres de falsas enseñanzas. Y lamentablemente vemos el montón de iglesias que se levantan que no son iglesias, realmente no lo son, porque son supuestamente iglesias, pero lo que son más sitios donde están lucrándose, están engañando a la gente, sitios de entretenimiento,
no son iglesias del Señor. Entonces vemos muchos sitios que tienen letreros que dicen iglesia y dicen iglesia cristiana. Es más, vamos a encontrar con denominaciones. Puede decir bautista, puede decir presbiteriana, puede decir metodista, pero no es hasta que tú entras dentro de la iglesia y entonces escuchas lo que se está enseñando que te das cuenta que lo que dice el letrero no va muy de acuerdo con lo que está sucediendo dentro de ese lugar. ¿Ok? Por eso es que nosotros, el esfuerzo debe ser siempre en mantenernos lo más cerca a la Biblia posible. También Tito permaneció en Creta tras la obra inicial para establecer la iglesia, Tito 1:5, y finalmente volvieron a encarcelar a Pablo y esto llevó a su ejecución. Durante esta estancia final en la cárcel, el apóstol escribió la segunda epístola a Timoteo para pedir que éste lo visitara de nuevo y poder darle las exhortaciones finales. Fíjate que es interesante eso porque cuando leemos, si mal no recuerdo, Pablo le dice a Timoteo que le traiga los pergaminos, pero el primero dice, tráeme el capote. Obviamente él está pasando frío, así que dice, tráeme el capote. Pero después dice, y tráeme los pergaminos. ¿Por qué dice tráeme los pergaminos? Dice tráeme los pergaminos porque sabiendo que va a morir, Pablo está claro, Pablo sabe que él va a morir. Él en su mente podría ser, y aquí estamos especulando, que tuviese alguna esperanza de salir. Pero yo creo que ya él estaba bastante claro que la situación estaba precaria. Sin embargo, lo que a mí me hace pensar en la dedicación que tenía este hombre para con el estudio de la palabra y el querer seguir llevándole a los demás conocimientos. Él dice, tráeme los pergaminos. Él dice, sobre todo, los pergaminos. Tú dices, un hombre que está preso, que puede ser en cualquier momento ejecutado, y él todavía está preocupado por seguir estudiando para seguir enseñando. Entonces, nosotros debemos de coger ese ejemplo. ¿Por qué? Porque yo veo que las personas tienen dos extremos. Está el extremo de pensar de que Cristo viene ya en cualquier momento y como Cristo viene ya en cualquier momento, pues yo realmente no tengo que hacer mucho porque ya Cristo viene. Y está el otro extremo de los que piensan, olvídate, Cristo no va a venir en buen tiempo. Yo digo, nosotros tenemos que vivir todos los días como si Cristo fuera a venir hoy, que quiere decir, estoy en las cosas de Dios, andando en santidad, caminando en santidad, pero a la misma vez viviendo como si no fuera a venir de aquí a 100 años más. Por ende, trabajando en la obra, aprendiendo más de la obra y dejando a otros que son más jóvenes, enseñados para que ellos sigan con la obra cuando ya yo no esté. Y eso era lo que Pablo estaba haciendo con Timoteo y Tito. Él los estaba preparando porque él sabía que en algún momento ya él no iba a estar. Y si Cristo hubiese venido en su tiempo, no hubiera perdido el tiempo porque hizo todo lo que tenía que hacer. Pero Cristo no ha venido todavía. Así que hoy en día estamos aprendiendo de Pablo todavía. Y es obvio que nosotros vamos a poder enseñarle a otros más jóvenes. Y el día que nosotros no estemos, si Cristo no ha venido por nosotros, pues ellos van a poder seguir hacia adelante, llevando el mensaje a otros de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Y cómo debe de funcionar la iglesia del Señor. Y cómo los líderes deben de actuar y cómo deben hacer aquellos que tienen un llamado pastoral.
¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien, entonces tenemos el mensaje y propósito. En cada una de estas cartas, hablando de primera y segunda de Timoteo y la de Tito, Pablo instruye a uno de sus colaboradores más jóvenes a vivir su fe, prácticamente lo que acabo de decir, vivir su fe y enseñar a otros a hacerlo. Eso es clave. No aprendamos y quedémonos con lo que aprendimos. Pasémoslo hacia adelante. Yo aprendo, yo estudio. Entonces, ¿qué yo hago con eso? ¿Lo guardo? ¿Lo entierro? ¿O lo multiplico? Yo lo multiplico. ¿Cómo yo lo multiplico? Enseñándoselo a otro, pasándoselo a otro. ¿A quién otro? A mi familia. A hermanos que son más jóvenes y llevan menos tiempo en la fe. Hermanos que son nuevos en la fe. Hermanos que no conocen. Entonces usted, todo lo que aprende, lo va a pasar hacia adelante. Ese debe ser el orden, ¿sí? Entonces, vemos que Pablo le enseña a ellos la fe y cómo vivir esa fe y cómo enseñar también esa fe. También muestra preocupación importante a causa de las falsas doctrinas y sus efectos perjudiciales en el seno de la iglesia. Vamos a ver cómo en el transcurso del estudio de estas epístolas, ese es uno de los temas que Pablo aborda cuando está hablando con Timoteo y con Tito. Ustedes tienen que estar apercibidos en sus congregaciones de que Satanás siempre va a tratar de dañar la iglesia del Señor. Y una de las formas que él logra eso es infiltrando las falsas doctrinas dentro de las iglesias. Iglesias de sana doctrina son iglesias que están bien preparadas en lo que es sana doctrina, y cuando ven falsa doctrina la identifican inmediatamente. Es bien fácil que te entre alguien en la congregación y se infiltre, y poco a poco, si tú no eres un creyente que está pendiente a la salud de tu iglesia, empiezan a esparcir falsa doctrina, y cuando vienes a ver, se quedaron con la iglesia y cambiaron la iglesia por completo. Esto lo hemos visto suceder, no nos debe sorprender porque está pasando desde los tiempos de Pablo y está pasando hoy en día. Entonces, cuando estamos cogiendo cursos como estos, vamos a ver que algo que sucedió en el siglo I todavía puede suceder en el siglo XXI, y vamos a ver qué tenemos que hacer para evitar que estas cosas nos pasen en nuestras congregaciones. Entonces, hay que mantener un nivel de enseñanza correcto y mostrar que ésta debe manifestarse en una vida adecuada. Por ende, yo ando, yo camino, yo hablo, yo vivo, todo lo hago dentro de la sana doctrina. No soy perfecto, claro que no, nadie es perfecto, pero yo voy a tratar de hacer lo más posible para andar una vida en santidad, y que todo lo que yo esté hablando, diciendo, cuando yo ando, cuando yo estoy fuera, estoy en el correo, estoy en el supermercado, estoy en la tienda, donde quiera que yo esté, yo estoy demostrando que soy un cristiano. En donde quiera, en donde quiera. Y esa es la enseñanza que vamos a ver en estas epístolas pastorales, que está constantemente siendo enseñada por el apóstol. La forma en que vamos a vivir, nos vamos a conducir, cómo vamos a andar, cómo nuestra familia debe andar, cómo nuestros hijos deben de andar. Todo eso lo vamos a ver aquí en las epístolas pastorales. ¿Ok? Preguntas por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Veo que se han añadido otros hermanitos más. Qué bueno, todavía me faltan. Todavía hay unos cuantos perdidos por ahí
que no encontraron el salón de clase y se metieron en otro lugar. No sé dónde estarán. Se montaron en el subway y se perdieron. Bueno. Vámonos para el puntario entonces, si no hay más preguntas. Esa fue la introducción. Ciertamente, eso fue una introducción relámpago, porque ya la semana que viene, pues entonces todo lo que vamos a enseñar ya va a ser material que será utilizado para examinación. Entonces, tanto para los que llegaron un poquito tarde, mencioné al principio, tanto lo que yo enseñe en la clase, más las asignaciones de lectura que yo le dé, son para que usted coja esa información y la estudie para el examen. El día siguiente a la última clase antes de examen, yo les envío a ustedes lo que va a ser el repaso, y eso lo vamos a ver ahora en el prontuario. Si tienen alguna pregunta en el prontuario, me dejan saber, levante la mano y se la contestamos. Ok, entonces prontuario de las epístolas pastorales. Ok, obviamente sabemos que el curso se llama Epístolas Pastorales 1. El libro es Epístolas Pastorales, es este que está aquí. Este libro yo lo conseguí en $13. En $13. Por ahí lo están vendiendo hasta en $26, $27. No pague $26 por este libro. No pague. No. Yo pagué $13 por este libro. Este libro, $13, y es el mismo que vamos a usar el trimestre que viene para Epístolas Pastorales 2. Porque tiene suficiente información. Entonces, no gaste más de lo que tiene que gastar en el libro, porque no es necesario. Yo lo conseguí en Amazon en $13. Pero usted busque, porque está eBay. A veces tú encuentras libros nuevos. Yo he comprado libros nuevos en $4. Lo que hay es que buscar. Porque si tú coges el primero que tú ves y lo mandas a pedir, pues ya es tarde. Ok. Así que tienen que saber buscar para encontrar buen precio. Este servidor es el maestro y profesor. Para los que me necesiten contactar, ahí ese es el número de mi WhatsApp. Y esta clase equivale a 3 créditos. 3 créditos, ¿ok? Los que están en el programa de grado asociado, pues obviamente eso les debe importar. Sin embargo, los que están en el programa que es del curso de ministerio, que es solamente... Por ahí alguien me tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar. Ok. Descripción de la materia. Este curso está diseñado como una exploración histórica y exegética de 1 y 2 de Timoteo y Tito, que prestará una atención especial a esta literatura como un catalizador de la situación de ciertas comunidades cristianas a finales de la primera
y el comienzo del segundo siglo. Algunos de los temas que serán investigados son organización eclesiástica, relación entre la ortodoxia y la herejía, el papel de la familia en la sociedad y de la mujer en el hogar y en la iglesia, las relaciones entre la iglesia y la sociedad dando lugar a pensamiento escatológico. ¿Por qué? Usted dirá, ¿por qué epístolas pastorales tienen que ver con escatología, que es el estudio de los últimos tiempos? Bueno, ya usted verá, una vez entremos dentro de la materia, por qué hay partes donde definitivamente el pastor va a tener que entrar en esa capacidad de la escatología. ¿Ok? Si ciertamente esta clase es más hacia aquellos que desean ser pastor, es también importante entender que las damas van a beneficiarse porque las damas juegan un papel importante hoy en día en las iglesias, y aunque por lo menos en mi denominación no tenemos mujeres pastoras, sí tenemos mujeres misioneras, sí tenemos mujeres que son maestras de otras mujeres y maestras de jóvenes, así que se van a beneficiar de lo que se aprende en esta clase. Ok, en los objetivos, cada estudiante debe familiarizarse con el contenido de las epístolas pastorales. Cada estudiante debe identificar los principales temas teológicos y éticos, y de forma muy especial aquellos que se refieren al liderazgo cristiano. Cada alumno debe asumir el compromiso de llevar estas enseñanzas a la práctica en su vida personal y de iglesia. Bueno, porque de nada nos vale que estemos aquí en esta clase que va prácticamente a ser 6 meses, porque tenemos la parte 2, y usted pues no haga nada con lo que aprendió aquí, no lo lleve a la práctica en su diario vivir y tampoco lo comparte en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que coger todo lo que vamos a aprender aquí y, como dije anteriormente, pasarlo hacia adelante, ¿verdad? Ponerlo en práctica nosotros y ayudar a otros a que también aprendan. Y créeme, la gente, aunque usted quizá no lo crea, pero muchos hermanos van a quizás aprender más de lo que usted les pueda hablar, porque son personas que nunca se van a meter a un seminario. Porque en su forma de ser, ellos entienden que no está en ellos estar en un seminario. Pero sí le van a escuchar a usted hablar. Así que lo que usted aprenda, usted lo puede pasar y va a ser beneficioso para otros. ¿Ok? Ok, ¿qué tiene que usted hacer como estudiante? El cumplimiento. Asistir a las clases regularmente, presencial o en línea. Ustedes están todos en línea por Muro. Se sugiere que mantengan su cámara encendida para asistencia visual de los participantes. Por ahí hay algunos que yo no los estoy viendo, no tienen sus cámaras puestas. Se administrarán 2 exámenes parciales y un examen final. 2 exámenes parciales y un examen final. Eso quiere decir que en el trimestre usted tiene 3 exámenes. ¿Ok? Va a tener posibles trabajos escritos durante el curso. Posibles trabajos escritos. ¿Qué quiere decir posibles? Que puede ser que sí, como puede ser que no. Pero usted prepárese mentalmente por si yo vengo y le pido que X día, para tal fecha, me entregue un trabajo de X o Y tema que se ha discutido en la clase. ¿Ok? Los exámenes van a ser supervisados en vivo dentro del módulo. Entonces, cuando llegue el momento de coger ese primer examen parcial, de la misma forma que usted entró aquí para coger la clase, los que ya llevan tiempo con nosotros saben lo que tienen que hacer, pero para el beneficio de los nuevos, usted va a entrar y usted va a encontrar que va a decir examen parcial 1.
Y ahí usted va, de la misma forma que hizo para entrar a la clase, va a entrar al examen. El examen puede venir de varias formas. Puede venir con cierto y falso, puede venir con escoge. Antes yo usaba llena blanco, pero no los estoy usando últimamente. Casi siempre estoy usando cierto y falso y escoge. Además de las preguntas en la forma o formato que sea que vengan, esa es otra. Pueden ser también preguntas que van a ser en forma de escoge la contestación. Yo les doy a ustedes la capacidad de mejorar su calificación con un bono que yo les doy. Ese bono de 2 a 10 posibles puntos, cuenta de 2 a 10 posibles puntos. Porque es importante hacer el bono, porque si usted en el examen, vamos a decir que por alguna razón usted se le hizo bien difícil estudiar y usted sacó un 75 que es C. Para pasar en las clases con nosotros tiene que sacar un mínimo de 70 que es C. 69 ya usted no pasó el examen. Las D no se aceptan. Entonces, te sacó 75, pero en el bono usted hizo tan buen trabajo. Usted escribió y contestó ese bono de tal manera que yo dije, esto se merece los 10 puntos. Usted de tener una C pasó a tener una B. Fíjese qué cosa más buena. O si usted tenía B, tenía un 85 y sacó los 10 del bono, la subió a 95, sacó A. Entonces, cuando yo les diga, estudie tal tema que de ahí va a venir el bono, estúdieselo, porque le conviene tener ese conocimiento del bono y así mejora su calificación. ¿Ok? Yo creo que bien pocos a través del tiempo que llevamos enseñando no hemos aprovechado el bono. Todo el mundo ha aprovechado el bono. Le ha sacado buen provecho al bono. ¿Ok? Ok. Debe avisar por el medio que pueda sobre las causas de su ausencia de la clase con tiempo razonable. Si usted falta 3 veces, ya ahí pues ya no va a pasar la clase. Ahora, si usted llama y tiene una excusa que es seria, el que se quedó durmiendo no es serio, que está en el hospital porque está bien enfermo, eso es serio. O sea que nosotros vamos a evaluar la situación dependiendo de lo que usted esté pasando. Lo ideal es que no falte a ninguna de las clases. ¿Ok? Entonces, de no tomar el examen el día indicado, deberá mostrar evidencia de las razones y se evaluará para suministrar el mismo en una fecha posterior. Pero sabe que yo lo que puedo hacer también es darle un trabajo especial. Entonces, créame, es mejor coger el examen que hacer un trabajo especial. Porque cuando yo le dé a usted, que no lo puse aquí en el prontuario para no seguir cogiendo espacio, pero si yo le envío a usted todo lo que usted tiene que hacer en el trabajo especial y los espacios que tiene que tener, el tamaño de letra que tiene que usar, cuántas páginas tiene que entregar, cuando viene a ver, es más trabajo hacer un trabajo especial que coger el examen. Mi recomendación es, coja el examen. Por ahí hay alguien que tiene problemas con su micrófono. No sé qué le está pasando, ¿verdad?
Ok, entonces, como había mencionado antes, tiene que completar las lecturas asignadas porque en esta clase van a haber lecturas asignadas. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque ahí hay mucho material. Y yo no puedo cubrir todo el material que hay que cubrir en el tiempo que tenemos aquí en el salón de clase. Entonces, por eso usted va a tener que leer. Pero lo bueno de este libro es que es fácil de leer, es sencillo de leer. No tiene palabras como en algunos otros libros que hemos tenido en el pasado que hablan con mucha palabra teológica y complica lo que es una fácil lectura de personas que la realidad es muchos que entran a los seminarios de nosotros no han estudiado a nivel universitario, la gran mayoría no lo han hecho. Entonces, pues este libro, aunque es un libro que está diseñado para un programa de maestría, es un libro muy sencillo de leer. Así que usted no debe tener problemas ahí. ¿Ok? Ok, entonces vamos ahora a mirar el calendario del curso y ver cómo el profesor puso las fechas mal. Vamos a ver si no puse ninguna fecha mal. Ok, vamos a ver. Hoy es jueves 3. ¿Sí? Ya empecé bien. Ya esa la tengo bien. Los que me conocen saben que yo siempre estoy poniendo fechas mal. En los anuncios, cuando hago anuncios en la iglesia, siempre doy las fechas que no son. Ok, bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿verdad? La introducción, información del prontuario, el objetivo de la clase, todo eso lo hemos hablado hoy. Y estamos ahora en el prontuario. La próxima va a ser jueves 10, de la 15 a la 24, el jueves 17, de la 25 a la 38, el jueves 24, de la 39 a la 46. Y miren qué cosa más interesante. El viernes 22 yo le voy a enviar al WhatsApp del seminario el repaso para el primer examen. Entonces, yo espero que todos ustedes ya se hayan hecho o inscrito en el WhatsApp del seminario. Si usted no lo ha hecho, déjeme buscar aquí rapidito el WhatsApp del seminario para ponerlo ahí en los comentarios públicos para que usted vaya y se añada. Ay, no me cogió. Le di copy paste y no me lo cogió. Miren a ver si llegó ahí. ¿Lo ven, verdad? Ahí está el enlace.
¿Ok? Esto no lo veo. ¿Cómo que no lo ves? Se mira, profe. Está en el chat público ahí donde tú pusiste todas las fechas del prontuario. No te oigo, Jerry. Que yo añadí 13 clases hasta el 26 de diciembre, pero entiendo que debe No, ser como 12 clases. no, pero eso está mal. Mira, aquí vamos a ver. Quizás tú tienes uno que yo envié mal. El correcto es este. ¿Ve? El 31 de octubre, día de la Reforma, y también día de Halloween para los que practican esa sanganase, es el examen. A las 7:30 de la noche, como les expliqué anteriormente, que se entra a coger el examen, pero ese día vamos a estar pendientes para con todos los nuevos. Si tienen duda, yo voy a estar acá. Ahí usted me va, si tienen problemas, puede venir y entrar y verme y hablarme y preguntarme, ¿ok? Pero no debe tener ningún problema. Noviembre 7, el 14 y ya el 21 tiene esa clase e inmediatamente el viernes 22 tiene repaso para el próximo examen que es el 2. Examen 2. Ok, después vamos al 28 del mes de octubre, de noviembre, perdón, de noviembre. Seguimos por ahí a diciembre y ya el examen final es el 20, viernes 20 de diciembre. Ahí se termina el trimestre y usted se va de vacaciones de Navidad y Año Nuevo y no regresa hasta el 13 de enero. Empiezan las clases otra vez en el seminario. ¿Ok? Le dejo saber desde ya que lo que es jueves 28, esa clase, ese día del examen, cuando brincamos acá a diciembre, que es jueves 5, usted va a ver que hay 2 clases nada más. Usted va a decir, wow, 2 clases nada más y entonces tenemos el examen final. Son 2 clases nada más, pero usted va a tener ahí material para leer que va a venir en el examen. Así que no piense que está tan fácil porque tiene 2 clases nada más. Porque el material de lectura va a equivaler el haber estado en 3 clases. Mínimo 3 clases. ¿Ok? Tampoco se lo voy a hacer tan difícil. Entonces, ya el año que viene vamos a lo que es la parte 2 de las epístolas pastorales. ¿Ok? Preguntas, tengo por ahí. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltan 6 personas en esta clase. 6 personas me faltan en esta clase. Espero yo que para la semana que viene estén. Porque ya todo el mundo debe tener su número para entrar y la hermana en la oficina está trabajando con la asignación de números de estudiantes para los estudiantes nuevos, así que a usted le va a llegar también un número de estudiante y ese número de estudiante es el número que se usa para encontrarlo usted en el sistema y tenemos 2 formas que
nosotros mantenemos su data. Una es en el sistema digital y otra es en físico. Tenemos en físico. Así que todos aquellos que enviaron solicitudes por correo electrónico o por su WhatsApp, todo eso se imprimió y se puso en un file físico, porque si se pierde uno, tenemos el otro, ¿ok? Así que no se pierde nada. Y el file físico, pues obviamente necesario también por cuestiones de la casa acreditadora. Ok. Bueno. Preguntas o dudas, comentarios. Aproveche ahora. Por ahí hay un coquí. Adelante, Kenneth. Sí, pastor, buenas noches nuevamente. Lo que acabo de enviar para la solicitud del chat y me dice que estoy pagando por el administrador. Sí, no hay problema. Deja ver si yo te conozco para ver si te apruebo. No, no. Ay, ay. Dime si ya eres miembro. Sí. Esto es rápido, mi hermano. Usted llamando y el pastor llegando. Excelente. Bueno, voy a entonces parar la grabación aquí